Si quieres puedes desactivar cámara, vamos solamente con audio. Ah, súper. Y bueno, ya vamos y bueno, la idea es que esto sea más que una entrevista estructurada, es como una charla al aire, muy informal, como tomando cerveza y hablando. ¿Listo? Bueno, Pero y... debiste mandar las cervezas pronto. Ay, sí, para la próxima. Sí. Bueno, y al aire, listo. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Crónicas Agropecuarias por Radio La Online. Y hoy es miércoles 11 de junio de 2025, siendo un pelín pasadita a las 7 de la noche. Estamos con una invitada muy especial. Se llama Disney Vaquero y es de la empresa del Centro de Negocios Ganaderos CNG. Y bueno, ya nos contará ella su historia en el agro y ante todo una historia que a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando la vi en redes sociales y es la cría de cerdo sanpedreño en pastoreo, en sistema silvopastoril. Disney, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar acá conectados con nosotros hoy. No, muchas gracias a ustedes. De verdad, muy contenta de estar aquí en este espacio. Bueno, cuéntanos primero que todo, ¿en dónde estás? ¿En qué parte de Colombia están ustedes? Bueno, nosotros estamos en Villavicencio, es nuestra sede principal y exactamente estoy en el Piedemonte Llanero, en cerca a Cumaral Meta. Ok, o sea, es una zona, al estar en el piedemonte, digamos que es un bosque tropical. Sí, es un bosque tropical húmedo y pues estamos a 600 metros sobre el nivel del mar con una precipitación muy alta, casi de 4.000 milímetros año, que es bastante lluvioso. Que de hecho en esta época está muy fuerte el tema de precipitaciones. Vimos que ocurrió algo muy fuerte hace unos, creo que 5 días. Eso fue cerca de tu finca, lo que sucedió con las personas que estaban Con un practicando. temblor. No, las personas que estaban Ah, practicando no, canotaje. sí, eso fue en el río Güejar, es como a 2 horas y media de aquí, pero sí es que aquí los ríos en invierno son bastante fuertes y pues se crecen muy Sí. rápido y no hay tiempo como de reaccionar. Bueno, no, pues tenaz. Disney, cuéntanos cuál es tu historia en este mundo agropecuario, cuándo empezó, cómo te picó ese bichito del agro que yo diría, yo siempre digo, yo que soy neoagropecuario, yo llevo en este cuento solo 18 años, vengo de un mundo totalmente diferente, pero yo que estoy, digamos, nuevo en este medio, digo que esto más que un plan de negocios es un plan de vida y es una pasión. ¿Cómo te picó el bichito y cuándo empezó todo esto? Así es, yo creo que pues tengo origen campesino, mis padres, soy de un pueblo muy cerca de Villavicencio donde se cultivaban la tierra desde papa, alberja, frijol, ganado, leche. Fui muy cercana al tema agropecuario siempre, mi papá tenía una finca y yo prefería siempre acompañarlo a él que quedarme en la casa haciendo oficio, entonces creo que ese fue la entrada al campo y es que realmente mi padre nunca me discriminó por ser mujer, sino al contrario me empoderó, me enseñó a trabajar, me enseñó que había que saber hacer para saber mandar, me enseñó que las cosas cuando uno trabaja duro, tarde o temprano dan fruto y así es la tierra, ¿no? Y la ventaja, como tú dices, es que en este proceso, cuando tú encuentras una pasión, pues tú no sientes que estás trabajando, sino que estás viviendo simplemente tu proyecto de vida. De acuerdo, mira que a mí me sucede algo y, a ver, de pronto es una bobada, pero yo soy muy amante del fútbol.
pero a veces cuando estoy súper encarretado con algo y eso que la finca mía es pequeña, o sea, no es un tema grande, pero a veces que me gustan los partidos de la Champions League y yo estoy encarretado con algo de la finca, yo no me veo el partido porque me jalona mucho más. Hasta eso lo aprecio. Sí, claro, me jalona mucho más el tema del campo. Es una pasión que saca lágrimas también, ¿no? Sí, claro, igual ser agropecuario en Colombia hasta ahora se está poniendo de moda, pero realmente ha sido un estilo de vida que he sufrido. De por sí es al aire, al sol, al agua. Estamos muy desconectados porque las vías terrestres no son fáciles. Eh, pero últimamente, digamos, hemos sentido con la entrada de los internet satelitales, como que ya nos vamos conectando más, tenemos redes colaborativas, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos comunidades ganaderas que hacen que no nos sintamos solos en este camino y que los errores de otros también valgan para nosotros y los aciertos de otros también valgan para nosotros. Entonces, como que este viaje acompañado es menos duro que como nos tocó de pronto hace 20, 25, 30 años, cuando era como sálvese quien pueda, sobreviva, si tiene recursos, si tiene capital o si se para debajo de un buen árbol, pues usted va a tener más posibilidad de éxito. Hoy día yo creo que no, la posibilidad de éxito está más relacionada con qué tan sostenible es lo que tú haces. De acuerdo, ¿no? Ahorita pues yo no diría o sea, el tema de sostenibilidad digamos, marcando mucho, sobre todo la forma de hacer, ¿no? La forma de trabajar. Yo creo que hay un despertar, no sé, digámoslo así, y sin ánimo de parecer hippie ni mucho menos, pero sí es un tema como de conciencia, ¿no? Como o sea, vienen sonando, por ejemplo, eh, conceptos como el bienestar animal, las buenas prácticas agrícolas y todo esto. Yo creo que hace que trabajemos de forma, no sé si más amigable, pero sí no tan dañina, ¿no? Claro, y adicional, pues si tenemos pagos por servicios ecosistémicos, empezamos a ver que el turismo de naturaleza, el turismo regenerativo, el turismo científico empiezan a valorar estos procesos que llevamos en las fincas y empiezan a pagar por eso. Y está el mercado del carbono, que es un mercado de millones y millones de dólares que nosotros estábamos siendo como unos invitados de piedra a este mercado y hoy día somos unos actores muy importantes, sobre todo metodologías nuevas donde se involucran ya los pastizales, donde podemos trabajar con ganadería, pero ganadería bien hecha. Ok, bueno, yo quiero ir saludando personas que se van conectando acá. Andrés Henao Saavedra de la empresa Altamar dice que son asociados a Acoganar A y coganar. si envía Sí. algunas preguntas, ahorita las estaremos leyendo, las preguntas varias que envía Andrés, y muchas gracias por estar acá en la señal. Disney, ¿cuál fue tu primer proyecto? O sea, bueno, ya nos contaste que vienes de familia que trabaja con el tema agropecuario, pero ¿cuál fue tu primer proyecto tuyo? No, o sea, el que agarraste ese papel en blanco y empezaste a dibujarlo, como con tu estilo, con tu impronta. Pues cuando tenía 18 años hice mi primer locura, entonces vivía en una casa donde habían varios cuartos y yo quería probar el palmiste como cama de pollos Ajá. y empecé a meter pollos en una habitación de un cuarto. Obviamente no olía porque el palmiste tenía un olor especial, pero no feo, absorbía muy bien los olores. Y fue cuando ya los iba a sacar los pollos que mi papá llegó de visita y ese día estaba pero bravísimo conmigo porque él
decía como que, pero ¿cómo se le ocurre a usted de meter pollos en una ciudad? Y yo Fue en dije, la bueno, ciudad, no en la finca. sí, no fue en la finca, fue en una casa en No. Villavicencio. ¿Y cuántos pollos? Eran 100, Upa. entonces, sí, no, era un proyecto a pequeña escala, No, pero no tan pero pequeño. realmente, 100 pollos huelen. claro, pero con el palmiste se matizó mucho los olores, casi que no se sintieron, sino ya cuando el día que iba sacándolos al garaje, mis vecinos, ¿y dónde estaban esos pollos? Y Vea, yo o sea, súper haciendo, súper buena la cama. ¿El palmiste es un derivado de la palma? sí, es un derivado de la palma que tiene, pues es un olor como a aceite, más bien, como Ya. dulce. O sea, Y es pues la como torta que queda en la después de la torta, extracción del aceite. sí, Ah, ok. lo que pasa es que hace 20 años esa torta la regalaban acá en Villavicencio, o sea, eso no tenía valor comercial. Ok. Era como un subproducto que era un encarte para las plantas. Entonces, pues como que era probar, ensayar y bueno, ahí empezaron como todos esos pilotos. Ajá. Siempre he sido como muy temeraria, tal vez, o sea, tengo buen olfato, pero también a veces me lanzo y luego abro el paracaídas sin saber hasta dónde voy a llegar. Entonces, Pero es que eh, eso está bien, ¿no? Porque es que muchas veces a uno lo llenan de miedos y desde la academia también haga estudios de prefactibilidad, de factibilidad, pero a veces la sí, a intuición veces los pilotos pequeñitos pues no no te van a pegan. quebrar. Sí, sí. Sí, pero puedes aprender muchísimo y parte de eso fue lo que me pasó con los cerdos. Es un piloto súper pequeño que me está dando toda la caja que no tenía antes con el ganado. Entonces, siento como que para mí ha sido un regalo maravilloso haberme atrevido a probar porque la gente dice, no, el cerdo huele mal, no, el cerdo hace ruido, el cerdo no respeta, pues se van a volar, van a hacer daños. Y todos esos paradigmas como que tú haces como que sí, es que debe ser así porque todo el mundo lo dice. Pero Claro. cuando empecé a probar con los cerditos en mi casa, también en mi casa, pero ya en una finca, Ok. ya empecé a ver que no era tanto, sino que era cuestiones de manejo, más o menos lo mismo que nos pasaba con el ganado. Las cercas eléctricas, si tú las sabes manejar, los cerdos también las respetan. Si sabes educar, si tienes una rutina, si tienes un buen manejo, si tienes bienestar animal, los cerdos aprenden y aprenden mucho más rápido que el ganado, en realidad. Bueno, yo te pregunto, ya que estamos llegando o ya pasamos al tema de los cerdos, que es como el corazón del programa, ¿cómo nace esta idea de decir, venga, voy a criar cerdos total, o sea, de una forma totalmente diferente a lo que se hace normalmente, y es sin las casetas, sin las cocheras, sino en pastoreo? Sí, yo creo que cuando uno es ganadero regenerativo, uno se vuelve un poco más disruptivo también. O sea, ya habíamos probado con búfalos, habíamos probado con vacunos, nos había ido bien, pero nos hacía falta una especie pequeña, sobre todo para fincas pequeñas que necesitábamos hacer rentables. Ujú. Y hacer rentable una finca pequeña es mucho más difícil que hacer rentable una finca grande. Sí, Entonces, digamos que los cerdos llegaron a mí por cosas del azar, porque realmente los queríamos, era para consumo de la casa, de la finca, de una finca, ni siquiera la nuestra, sino una, o sea, ni siquiera una aquí cerca, sino una lejos, donde no podíamos llevar todo el tiempo la comida. Y los enviamos allá como cosa perdida y al año ya estábamos recogiendo casi 5 veces lo que habíamos llevado. o sea, se Entonces, multiplicaron se así porque sí, como multiplicaron, las cabras. pero como se multiplican los cerdos, en realidad una cerda puede reproducirse muy fácil si tiene las condiciones nutricionales y una de las condiciones para llevarlas allá sí era que fueran cerdos criollos, o sea, no queríamos cerdos exigentes, cerdos que tuviéramos que suplementar o se morían, no.
dijimos, vamos a comer cerdo criollo, vamos a enviar cerdos criollos y pues mi esposo consiguió un pie de cría, lo enviamos y al año se volvió un problema porque allá ya los vecinos empezaron a cazar, empezaron a robarse. Entonces dije, como bueno, vamos a traerlos para la casa y aquí los educamos con la cerca eléctrica. Yo tengo 2 hectáreas aquí en la casa que no tenían uso, sino solamente de conservación, de tener árboles, ajá, porque no podía tener vacas porque no cabían vacas. Entonces me obligaba a tener un trabajador si tenía vacas. Pero ya teniendo los cerditos dije, bueno, sí tiene sentido. Y bueno, ahí arrancó todo y luego fuimos conectando todo con todo, conectamos el restaurante, conectamos las rutas regenerativas, encontramos que sí era rentable. Hoy día tenemos cerca de 100 animales y hemos comercializado más de 200 animales en el último año. Bueno, ¿ese sistema es similar al que usan con el cerdo ibérico en España? Sí y no. El cerdo ibérico también es libre, ajá, a pastoreo y los últimos meses les dan bellota, coincide con la cosecha de bellota y eso le da un sabor especial a su carne, ¿no? Okay. Son libres, pero no regeneran. Es decir, son libres, pero no tienen tan intensiva la rotación de los potreros. Para nosotros, la base fundamental de traer los cerdos fue, uno, pues que no se siguieran perdiendo, sí, pero 2, era como regenerar esta tierra donde nosotros vivimos, porque cada vez que sembrábamos, así fuera una mata de yuca, no se daba, un plátano no se daba, porque las hormigas, bueno, hacían muy poca materia orgánica, okay, y entonces cuando metimos los cerdos empezamos a ver cómo ellos sí podían regenerar la tierra con un poquito de suplementación, mucho pastoreo, mucho impacto en el potrero y rotaciones con un descanso apropiado para que las plantas fueran cada vez más fuertes, para que los suelos fueran cada vez más sanos y hoy día ya hemos subido en más de un punto la materia orgánica en menos de un año. Genial. Bueno, y la pregunta que se me viene a la cabeza en este momento es el consumo o digamos ese sistema de rotación es similar al que se hace con los vacunos. Digamos, están en un día en tal potrero y se mueven al otro día y deben volver a los 30 o 60 días, no sé, dependiendo de... Sí, correcto, así es. Respetamos las leyes de pastoreo, donde buscamos cosechar en el menor tiempo posible, con la mayor cantidad de animales posible, que hagan el mayor disturbio posible, mayor impacto animal y dejen descansar. Bueno, por acá aparecen más personas conectándose. Jacobo Ramírez, que también tiene otras preguntas. Ya vamos a leerlas para que Disney nos resuelva acá. Pero bueno, es que aquí Andrés nos puso bastantes preguntas. Esto está como el ICFES más o menos. Espere a ver. Bueno, arranquemos con las preguntas de Andrés porque el tiempo va corriendo. Vale. Andrés pregunta, ¿el plan sanitario es similar al de los vacunos? Yo los manejo bajo los mismos estándares de la ganadería, o sea, buenas prácticas ganaderas como se maneja el ganado vacuno, es decir, vacunas en cerdos estamos obligados en algunas zonas del país a poner la peste porcina. Es la única vacuna que en realidad está de control oficial. Pero en nuestra zona somos libres de peste porcina sin vacunación. Entonces lo que debemos hacer es chapetear los animales, llamamos a Por Colombia, ellos vienen, hacen el ingreso de los animales, ponen las chapetas y nos entregan un papelito, con ese vamos al ICA y ya subimos el inventario y ya de ahí se pueden hacer las guías de movilización. Genial. Cuando van cerdos nuestros para zonas donde tienen que vacunar, nos toca hacer una solicitud de supervisión
pero la supervisión no es para nosotros, sino para el que va a recibir Claro. el cerdito. Sí, porque A ellos les toca llegar allá, cambiar la chapeta, poner otra chapeta de otro color y vacunar. porque en el evento en que ya vacunen, en donde ustedes ya dejarían de ser zona libre de vacunación, me imagino. Sí, sí, no, nosotros no podemos Sí, ni no pueden. debemos hacerlo. Bueno, aquí viene otra pregunta de Andrés y yo me uno a esa pregunta y es, ¿hay regulaciones por parte del ICA? Y sí, me uno porque a veces uno ve que las entidades eh, ponen trabas cuando el modelo, o sea, a veces yo percibo que son algo rígidas las entidades y cuando planteas algo diferente a lo que se viene manejando es como si les diera una especie de embolia. Eh, sí, entonces, ¿cómo se... Pues digamos que yo pues tengo buenas relaciones aquí en el ICA, soy amiga de los certificadores en buenas prácticas. Estaba en proceso estoy en proceso, ya estoy certificada en buenas prácticas ganaderas en otra finca en San Martín, en ganado vacuno, y hice la misma pregunta, ¿cómo hacía yo para certificar mi granja? Porque es una granja agroecológica donde no solamente tengo cerdos, sino que tenemos peces, tenemos gallinas, tenemos pollos, tenemos abejas. Entonces, es la un paraíso agropecuario. es de proteína, No, pero porque es que mira agricultura que muy mala. todo lo que, pero es que mira que todo lo que están mencionando, o sea, es una locura, o sea, espectacular. Sí, pero eso sí no le pareció tan chévere a la doctora del ICA. Me Ajá, dijo Disney, pero tienes que tener las gallinas lejos de los cerdos. Y yo, ¿qué tan lejos? Porque allá lejos es que son 100 metros. Porque la granja, si me pide más de 100 metros, ya quedan por fuera de la finca. Entonces, claro, me dijo, me dijo sí, la reglamentación dice que son 500 metros de distancia de una especie a la otra. Entonces, ellos también están un poco, sí, como tú dices, a la expectativa. Van a venir a la granja. No es que ellos vayan a llegar a decir, esto hay que acabarlo, pero sí van a entenderlo. Entonces ellos van a llegar a ver el tema de bienestar animal, van a llegar a ver el tema de la trazabilidad, van a llegar a ver que los cerditos están en muy buenas condiciones, o sea, no es que, no, les damos solo pasto y entonces viven gordos solo pasto, no, sí los suplementamos, usamos suplementos que tengan registro ICA, no usamos, si llegáramos a usar medicamentos, la verdad es que no he usado hasta ahora, pero si llegáramos a usar, pues que tengan registro ICA. sí, Entonces, básicamente el control es el mismo, el tema de registro de visitantes, de bioseguridad, de lavarse las botas, de registrar quién entra, quién sale, y la trazabilidad que llevamos es con un microchip que se pone subcutáneo que nos permite pues saber el tratamiento o más bien partos y destetes, es básicamente lo que llevamos acá. bueno, por acá nos pregunta Jacobo que si el terreno debe ser plano. Pues en esta finca plano hay como 1000 metros, el resto es una loma bastante pendiente. Ok, Y eso bueno. también era una limitante para no meter otro tipo de animales, O sea, porque un animal muy pesado erosiona. un- un- Un y, animal muy pesado. y sufre, me imagino también, un Pietrán, Claro. sí. No, pues yo hablo pesado pensando en vacas o en búfalos Ah, o en ok, caballos. ok, ok, perfecto, Pero perfecto. una especie pequeña como esta no hace tanto disturbio, no hace erosión, se desplazan muy bien y pues sí, básicamente no mueve la tierra, que es lo que queremos. Claro. Bueno, la otra pregunta que mencionan por acá, y no sé qué es bueno, preguntan, ¿hay riesgo de cistisarcosis por el hecho de criarlos de esta forma? No, no hay riesgo porque es que el cisticerco se pasa a los cerdos del estiércol humano, de las heces humanas. Ah, ok, Entonces, si no hay esa contaminación cruzada, no pueden enfermarse de eso. Además, los, el estiércol de los cerdos se descompone ya muy rápidamente aquí en la finca
ya tenemos descomposición de menos de 20 días, Upa. de 20 a 30 Pero ahí días. se ayudan Entonces, con microorganismos. los microorganismos que están en la finca, porque estamos rodeados de un bosque maravilloso que nos ayuda mucho en Ah, ese ok. Tema. Pero ¿hacen alguna Y pues aplicación o simplemente nada, que nadita. interacción biológica, pues Sí, normal ahí? Ok, sí, sí, bueno, solamente que tenemos los cerditos en unas áreas pequeñas para que el estiércol quede concentrado y se van y dejan descansar y cuando vuelven ya no hay estiércol. Por tanto, no hay olores, por tanto, no hay mosca. Y eso es una cosa que solamente el que viene y lo ve, lo cree. claro. Porque, es más, yo estoy aquí a 50 metros de los cerdos y tú no los escuchas chillar, ni los escuchas de noche, duermen igual como uno. No, genial. Bueno, esta pregunta también es de Andrés y yo creo que está amarrada a la anterior y es que si existen enfermedades zoonóticas que puedan pasar del cerdo al ganado o viceversa. Mm, la verdad, pues debe haber, ¿no? pero, Pero hasta ahora no pero les ha molestado reportadas no. nada. Ok, Sí, 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 bueno. reportadas no. Venga, ven, tú estabas comentando que tenías o tienes un restaurante ahí, o sea, en ese, Sí, ok, y entonces, digamos, ese no queda 100% en la finca, sino que queda como a 100 metros o a ok, 150 metros. y Y entonces, allí los sí, domingos hacemos carne al barril, vendemos el cerdo, vendemos también entre semana de jueves a domingo hamburguesas, chorizos, bueno, tenemos con la como carne de todas las, ustedes, obvio, sí, carne de res, búfalo y cerdo criollo. los sacrificios se hacen en la misma finca o deben ir a una planta de sacrificio. Deben ir a una planta de sacrificio. Ajá, Aquí en Cumaral están a punto de abrir una eh, que sí va a tener el servicio para un muelle externo, que es lo que no nos dan en Friogán, porque Friogán cerró hace poco el servicio, ajá. el servicio para cerdos, o sea, se destinó 100% a ganado, vacuno, bufalino, y no nos volvió a sacrificar cerdos. Entonces estamos todos los que no son Facenda, que sí tiene planta de sacrificio propia y otra empresa, el resto todos estamos en sacrificio o en Bogotá o en la finca. Bueno, y ahí es donde uno dice, porque, a ver, esto es una posición personal, yo siento que se sataniza mucho el tema del sacrificio, entre comillas, tras patio o en finca, y a Sí, mi modo de ver no es del todo malo, o sea, muchas veces, es más, yo diría, sobre todo para pequeños productores, sí. vas a sacar un Hay que lote, tener una forma, sí, sí, hay que tener una forma de hacerlo bien, de sí, hacerlo de manera que no corra riesgo de salud pública, que no esté tirado en el piso, claro, que tenga claro. todo con asepsia, Y la pero for- en realidad hay muchos países en el mundo donde el frigorífico va a la granja y allá te entregan todo y te entregan claro, ya el animal y no pasa nada. O sea, sí. es que como que aquí a veces nos volvemos más legalistas No, que el resto del mundo. O sea, yo siento hay que normalizar esto y sí, hacerlo bien, obviamente, que no, no haya problemas de que la muerte sea digna. mira que yo a veces pienso que más que legalismo, porque bueno, obviamente somos leguleyos y sí, más que legalistas leguleyos, muchas veces yo siento que es Sí, que se estuviera protegiendo algún tipo de negocio. Pero sí, digamos que cuando analizas el tema de corderos, por ejemplo, que, bueno, o sea, es que no todo el mundo tiene un lote de 500 corderos para que valga la pena que una planta de sacrificio pare, haga un alistamiento y meter corderos. O sea, toca hacerlo en la finca. O sea, correcto. y lo que tú decías ahorita, las formas las hay, las formas de hacerlo bien hecho, con toda la Sí, bioseguridad, con todo el tema de bienestar animal, yo hace poco vi un documental
creo que era en Alemania, de un tema de vacunos y cómo manejaban toda la cadena y está toda la tecnología para que, digamos, casi que en 5 bueno, una cifra absurda, no sé si en 5 o 10 minutos ya el animal está desangrado, ¿ya? Entonces, Claro, y esos 5 o 10 minutos que son eternos para nosotros los productores que no queremos que los animales sufran, claro, se reemplazan cuando tú mandas un animal a sacrificio a Bogotá, por ejemplo, que no, son 4 o es un 5 martirio, horas de viaje, sí, que es un viaje, obviamente un carro que no lleva las formas de llevar los animales en no, bienestar, los animales van estresados, llegan allá, tienen que dormir en un corral sin agua, al otro día los sacrifican, entonces como que a veces nosotros mismos nos decimos las mentiras y no las creemos. totalmente, Decimos que esto es totalmente, mejor, ¿cómo va a ser eso mejor que no, morir rápido y que no tener que movilizarlo? Obviamente, y, entre menos desplazamiento haya a una planta de sacrificio, pues el animal va a sufrir menos. sí, y hacia allá pienso yo que debería atender el tema. O sea, no hay nada más cruel que ver el transporte. O sea, cuando cerca de la finca mía hay granjas de cerdos y uno ve el transporte pues, de los lechones hacia la llegada pues y la partida cuando llegan pequeños y cuando ya se van de 100 kilos a la planta de sacrificio. El transporte, yo te digo que a mí me da un pesar. Yo no soy vegano, yo soy carnívoro, pero cuando yo veo eso, como que yo digo, ah, güey, me da una vaina de... Y lo mismo con los pollos. Con los pollos es horrible. Total. Entonces, No, pues a los pobres pollos que les toca encierro desde que nacen hasta sí, que mueren. sí. Bueno, más preguntas por acá de Andrés. ¿Crees que los cerdos podrían sobrevivir y producir conviviendo con el ganado y con una dieta a base de pastoreo, sal mineral y sal mineral o ay, fue madre, proteoenergética y agua? Martinizar. Yo creo que con selección lo logramos. Con selección y ganadería regenerativa. Por un lado, mejoramos la calidad de lo que estamos consumiendo, no solo pastos, sino que ya empiezan a haber insectos, lombrices, leguminosas, eh, y eso le da un llenado al animal. Una suplementación muy pequeña, yo también estoy en suplementaciones ya de 500 gramos de un cariñito, o sea, prácticamente lo que le damos a una vaca, que le damos hasta 200 gramos, entre una sal proteinada, y con el cerdo se logra, pero haciendo selección. Y Yo, la selección es hacia lo igual como seleccionamos el ganado. O sea, yo no busco aquí las cerdas gigantes de 200 kilos, al contrario, mis cerditas se están preñando a los 50 kilos y adultas pesan 60, 70 kilos. ok. Entonces no son cerdas gigantes, el cerdo del padrote tampoco es un cerdo gigante, el cerdo ya es ¿Por un cerdo raza? adulto ¿Por raza? Es el... por selección. Ah, ok. O sea, vas buscando, Sí, contrario a lo que busca yo tú, voy buscando algo más todo el mundo, pequeño. sí. Ok. Lo busco pequeño para no tener que suplementar. Bueno, Si me voy a buscar el más grande, pues ese va a tener mayor requerimiento y ajá. finalmente lo que me entrega además se lo tengo que entregar a la planta de concentrados, Ah, eso te iba a porque eso preguntar. La suplementación es con concentrado comercial. sí, con Ok, comercial, ok, perfecto. pero no con la línea de cerdos de porcicultura que el inicio que levanten, no, yo Ajá. hago una sola ración para todos y a los chiquitos incluso les doy mojarra 24 porque esa tiene 24% de proteína y los ayuda a hacer rapidito el destete, un destete de 10 kilos, 12 kilos, para mí es un destete muy bueno. Y una cerdita de esas de 50 kilos que te digo me está entregando al destete 60, 70 kilos de lechón. Genial. Y la carne magra, espectacular, pues. Sí, pues depende. Si tú lo suplementas un poquito más, se va a engrasar, Ok. porque ella pues ya cumplió con su requerimiento de músculo y hueso, entonces le va a quedar muy fácil hacer grasa. Incluso estos cerdos los usaban para manteca, para hacer grasa. Los Ok. míos son muy light, porque yo sí soy bastante restrictiva en la suplementación. Bueno, por acá me preguntan o nos pregunta Andrés, ¿la castración la realizan quirúrgicamente o con inmunocastración?
quirúrgicamente, apartamos al destete, separamos los mejores machitos para reproductores y los otros los castramos. Bueno, yo te voy a hacer Abierto. una pregunta, porque a mí, por ejemplo, bueno, yo tengo cabras, pero si hemos querido tener en algún momento animales para sacrificio. Bueno, hemos tenido pollos, de hecho. Con el pollo me daba duro, porque pues yo todos los días iba al galpón a ver los pollos, les daba comida desde que estaban de un día. Y pues el día del sacrificio pues yo no me aparecía por ahí, me iba para otro lado. ¿Cómo manejar ese tema? Porque a mí me parece que es un tema duro, ¿no? El tema de... Porque yo creo que el cerdo es un animal con el que uno se puede encariñar más fácil que con un pollo. ¿Cómo Claro, manejar ¿no? Y el eso? cerdo, mira todos los cerdos que hay que son mascotas, Claro, que los tienen como mascota precisamente por esa capacidad que tienen mira, de sí, aprender, sí, porque son de vida larga, porque viven 20, 30 años, entonces es una mascota muy buena porque va a ser una mascota para toda la vida. mira, acá Y adicional, un vecino tiene un mini pig y le tiene nombre, se llama Jamón. Anda con los perros, claro. lo llama, tal, anda con los perros en manada, come con él, es como una mascota, pero en estos días me dijo que se lo iba a comer y yo le he arriado No, la y le va madre. a ir súper mal, porque todos los que se han comido esos mini pig dicen que es horrible, ¿Sí? que tiene Bueno, solo manteca, bueno, le voy a decir solo porque, Ave manteca. María, yo ando diciéndole que no, y él se ríe. eh, entonces, bueno, no O, sé si o de está. pronto lo dice por probarte. Será, seguramente. Bueno, No, pero bueno, lo que yo siento sí, es que en todos los animales, cuando uno entiende que toda la vida en la naturaleza es así, ujú, sí, que nadie se muere de muerte natural en la naturaleza, que realmente los que se mueren son presas de alguien o son depredados por alguien o sí, por algún animal o por una enfermedad o sí. porque quedaron cojos y no fueron funcionales. Uh, uh, Entonces uno entiende que el que sean alimento también es otra forma de vida, ¿no? Que finalmente otro objeto, que si no se lo come un humano, se lo va a comer un gusano, y que lo que sí debemos hacer es no apresurar tanto esa vida, o sea, tampoco hay ese afán de que, por ejemplo, un lechón comercial en 3, 4 meses ya lo sacan gordo. sí, Y yo sí. digo, bueno, mis cerditos al menos tienen 1 año de vida, o sea, Upa, viven, bien. viven mucho más largo los machos, Ajá. pero las hembritas pueden llegar a vivir 15 años. Ah, las hembritas las dejas como receptoras. Todas, Ok, todas las recojo porque pues porque precisamente el negocio va creciendo, porque todo el mundo me pide cría, pie ok. de cría, entonces todas las hembras las estoy reteniendo y también vendo pie de cría, Ah, bueno, entonces los que se salvan son los machitos reproductores y los ya. otros pues son muy valorados a nivel gastronómico y les damos su mayor valor, y creo que pues esa es una forma de valorar su vida también, Bueno, darles muy buena vida, una vida bienestar un poquito animal. más larga Sí. y sí, Bueno, y valorar hasta el plato, ¿no? Darles claro, el mejor uso a esa carne. claro. Y bueno, mira que eso que decís es importante y es algo, y es que alcancen a ser cerdos, ¿no? Que alcancen a ser cerdos, que desarrollen su instinto, que Sí. genial. Por acá nos preguntan que de qué se alimentan, pues ya lo dijiste. ¿Cuántos cerdos tienen en su negocio? Forrajes, insectos, O- lombrices, ok. leguminosas, Bueno, arbustivas, por, gramíneas, y el resto es una suplementación. bueno, por acá nos preguntan también que si utilizan inseminación. Yo creo que no, ¿cierto? Porque ya dijiste que separan los machos. No, pongo el reproductor y así veo si el reproductor pues no se adelgaza, si tiene el biotipo porque digamos si compro una pajilla me pierdo esa observación que Claro, tiene la adaptación. Entonces puedo comprar algo muy bueno que de pronto en mi finca no se ve.
claro. Bueno, entonces, ¿tienes líneas diferentes de sangre en cuanto a machos para que no exista consanguinidad? No, O sea, hay consanguinidad en este momento. sí, hay endogamia porque estamos seleccionando características eh, no basadas en el gusto del hombre, sino imitando la naturaleza. Y en la naturaleza así es, o sea, Ok, realmente cuando hay un macho que es mejor que el papá, ese va a reemplazar en la reproducción. Y, y no se fijan características indeseables ni salen fenómenos como piensa la gente. O sea, hay ganaderías de vacunos que llevan 80 años cruzando sin traer toros de afuera ajá. y lo logran perfectamente sin perder indicadores porque la selección es selección por eficiencia funcional. O sea, Entonces eso es muy importante. es una, digamos, endogamia supervisada y monitoreada, mejor dicho. Correcto. Ok, Y no es manipulada, sino que es promovida así, o sea, no es hecho al azar, sino que se busca que sea así para poder fijar más los genes que queremos. Obviamente, yo puedo cruzar esta raza con lo que sea, digamos, no esta raza, sino esta población, estos individuos, si se cruzan con otra raza, va a dar muy, muy bueno, porque estas ya tienen las condiciones más difíciles, que son las que más se pierden cuando se fija mucho en la productividad, y es que estas son rústicas, que comen baja suplementación, de alta eficiencia alimentaria, son muy buenas madres, ellas paren solas, a campo abierto, destetan solas, cuidan a sus lechones de los depredadores, de los chulos, de los animales salvajes, y, y me entregan un lechón que no necesita ayuda, o sea, que es un lechón viable desde el día cero. ok. Y aquí viene otra pregunta que está muy amarrada con lo que acabas de decir y es que, bueno, yo creo que ya la respondiste, pero la mencionamos acá, y es que si las cerdas pueden parir en el potrero o necesitan infraestructura adicional. Pues digamos que pueden y deben parir en el potrero. Ellas hacen un nido con el pasto y meten los cerditos en ese nido para que no se les mojen. A veces a mí me da un poco de pesar cuando está lloviendo muchísimo y voy y reviso. Si no les hizo buen nido, si no tenía de pronto mucho forraje y están durmiendo en el barro y así, me da mucho pesar y los recojo y los traigo a un establo en cama profunda y los dejo unos 8 15 días con la mamá encerrada y luego vuelvo y los saco ya que están más fuertes. Pero es Perfecto. más por mí, no Claro, debería hacerlo, o sea, más porque yo me acuesto y empieza a llover y empiezo yo a pensar, ay, pobrecitos esos lechoncitos allá al sol y al agua, pero al comienzo no era así tan condescendiente y eso ayudó a que la población que hoy está es una población súper rústica, o sea, casi no se mueren ya lechones. no, Antes se moría el 50%, ahora no se muere fregues. menos del 10%. Y mira que ese tema muchas veces es obviado en explotaciones de ganadería y de cualquier especie, es la rusticidad. Eso me parece que es un valor, sobre todo nosotros que estamos en el trópico, la rusticidad es un valor, ¿no? Claro, es que es la garantía de que no les va a pasar nada nunca, porque es que son animales que nunca han sido purgados, no se les pone hierro, no se descolmillan, no se descolan. Bueno, mejor dicho, no han probado un antibiótico. Genial, No sé qué es comprar un tarro de antibiótico para los cerdos. genial. Mira, acá más preguntas, Disney. Preguntan que cuál es la vida productiva de una cerda y de un padrote. Pues un padrote se debe reemplazar por uno de los mismos que han nacido. Deberíamos reemplazarlos, no sé, 2, 3 generaciones máximo y ya debería tener uno que sea mejor que él.
Y la hembra, yo quisiera probar hasta dónde mis cerditas de reemplazo ya son mejores que las mamás. Entonces, obviamente yo voy a tener aquí hasta un cierto punto porque no tengo terreno para seguir creciendo acá y voy a tener que vender mis cerdas viejas que no van a ser malas, sino que ya viene una generación mucho mejor y donde las tengan las pueden tener hasta, si las tienen de esta manera, con bienestar animal, una cerda te puede durar 15 años sin problema. Bueno, por acá nos preguntan también sobre qué tan complicada es la comercialización y yo creo que ya nos has dicho a través del testimonio que para nada, o sea, que vendes pie de crías, vendes receptoras, reproductores y Pero mira vendes... que ese sí era el mayor problema de la producción de cerdo criollo. Y es que era supremamente subvalorada. O Ajá. sea, a todo el mundo le gustaba comer cerdo criollo, pero cuando llegaban a comprarlo lo querían pagar por debajo del precio comercial. Y Pero, eso, pero ¿por qué? y eso ha sido porque como no vale nada tenerlos, porque ellos se criaban en el monte comiendo pepas y el que los vendía no le daba el valor a ese cerdo porque no le costó nada hacerlo. Casi que se reproducían allá en el monte, comían del monte, nunca les daban nada, entonces para ellos todo es ganancia. Y entonces el mismo productor dañó el precio, el mercadeo, Ah, ok. y luego cuando llegaron allá a mercados, mejor dicho, cuando ya, por ejemplo, en Yopal montaron 2 restaurantes de cerdo criollo y la gente iba a buscar el cerdo criollo y demandaba mucho el cerdo criollo porque sabían del sabor y sabían de las propiedades. Entonces, los cazadores empezaron a ir a las fincas y a cazar hasta que bajaron la población y como eso no tenía doliente, pues básicamente han ido acabando con el cerdo sabanero o el cerdo que está silvestre, Ok, ok. porque como que no es de nadie. Entonces la gente trata como de ponerles muescas y marcarlos, pero en realidad no les dan ningún manejo, entonces cualquiera va y se lo roba. Bueno, Entonces ahora lo que nosotros hacemos es crear una diferenciación. No es un cerdo pues que descarnado, es un cerdo que tiene muy buena condición cárnica, es un cerdo que para jamón también es muy valorado. Hay un compañero mío de la red colombiana del cerdo criollo que ya está haciendo jamón serrano curado upa. por 6 meses, por un año, donde cada piernita la está vendiendo a 2 millones de pesos en los ¿Cómo? mejores restaurantes de Bogotá. O sea, tiene un comercio el que uno le ponga. No, Si tú y es que valoras ahí está el negocio finalmente, ¿no? O sea, lo que ustedes hacen por un lado de llevar un cerdo de una vez a la mesa y por otro lado lo que hace tu amigo de claro, darle ese valor agregado, me parece genial. claro, el kilo él lo logra vender al final a 50.000 pesos kilo, yo lo logro vender a 20.000 Ah, que y siempre, aún así pero siempre es es muy diferente, rentable. claro, porque el kilo Claro, en este momento no creo que esté en 10.000 pesos. Bueno, en pie, ¿no? En pie. el comercial, Sí, el kilo en el pie debe comercial. estar así, más o menos 10.000. No sé el kilo de carne a cómo estará. La libra por lo menos ay, no sé. Pues la merma es como el 80% es carne, entonces tampoco es que sea muy diferencial, pero debe estar entre 14 y 15.000 pesos el kilo en canal. Bueno, y te iba a preguntar algo, bueno, sacrificas al año, mencionabas hace un rato, ¿con qué kilaje sale el animal para sacrificio aproximadamente? Pues los que me dejan llegar a gordos, porque es que la verdad tengo una gran demanda desde cochinillos de Ajá, 8 o 10 kilos a para lechona de 40 kilos y estoy tratando de llevar unos a 70 kilos para poder sacar jamones. ok. Pero no me los dejan llegar a final porque siempre hay un restaurante en Bogotá que se llama Salvopatria que nos compra bastante, pues bastante para mí son 2 al mes. Ya, ok. ¿Por qué? Porque no de los 200 cerdos que yo comercializo, no todos son para sacrificio, sino como te decía, la mitad va para cría, un poco más de la mitad se venden como pie de cría.
¿Cuál sería, claro que esto creo que lo mencionabas en el video que vi, que el que está en Instagram, pero para mencionarlo aquí al aire, ¿cuál es como la cantidad que se podría llegar a manejar por hectárea? También depende mucho del tipo de alimento, ¿no? Que tengan. Si tiene buena cobertura, si tiene buena comida, si usted suplementa con palma, por ejemplo, en esos cultivos de palma podrían tener 1.000 cerdos por hectárea y les sobra producción, o sea, les sobra comida. Ya, Depende mucho. Yo en este momento con forrajes y con una suplementación del 30 al 50%, estoy en 100 cerdos en 2 hectáreas. genial, genial. Y de varias edades, me imagino, puedes tener varias edades, no, Sí, no pasa sí, lo que pasa con los pollos, que si tienes dos, tres edades se vuelve una locura eso. correcto, ¿no? Aquí tienes, es como una caja menor, es como una vaquita de leche. Todo el tiempo hay algo para vender. Tú puedes Bueno. vender lechones, puedes vender cochinillo, puedes vender lechonas, puedes vender cerdo cebado, puedes vender cerda adulta preñada para que otro ya la lleve y se reproduzca. O sea, tiene muchas formas de monetizar en diferentes etapas. Bueno, aquí sale otra pregunta de Andrés, ya vamos llegando al final del programa, pero mira, yo te quiero invitar a hacer otro programa porque es que a mí se me quedaron temas por fuera, el tema del turismo, el tema de los búfalos, el tema de las abejas, entonces, pero bueno, vamos a hacer otra preguntita acá de Andrés y dice, si los fueras a manejar rotando o en rotación con el ganado, ¿se podría hacer junto con el ganado o deben ir en un potrero diferente? O, o, Sí se o se comen lo que deja el ganado. No, sí se puede rotar con el ganado. El problema yo lo veo más en la infraestructura eléctrica, porque las cuerditas del cerdo son bien bajitas y las del ganado son a 90 centímetros. Entonces, digamos que sí se puede, obviamente que se puede, pero va a tener mayor costo la infraestructura. En cambio, pues en mi caso, que son poquitos, que no necesito tanta tierra, casi que mejor concentro en 2 hectáreas los 100 animales que ponerme a moverlos por 100 Claro. hectáreas, porque me implicaría hacer mucha infraestructura. Bueno, y yo creo que con eso se responde la otra pregunta que estaba haciendo Andrés, que es, ¿el ICA no tiene inconveniente con que se combine ganadería con porcicultura en pastoreo? Entonces me imagino que no, ¿no? Lo más seguro es que sí, Lo más quién seguro es que sí. sabe. Ay, jue madre, qué cosa con el ICA. No, pues lo que pasa es que ellos no entienden la complejidad de estos sistemas donde tú tienes, eso realmente es lo que hace más fuerte el sistema, el tener tantas especies y que no compitan, sino que coexistan. Sí. Entonces es un proceso de mostrar que cada uno está con su plan vacunal, de que cada uno tiene condición corporal buena, que se están reproduciendo. O sea, hay que enseñarle a través o utilizar tu proyecto para Sí, enseñarle al ICA. llevarlos, Sí, sí, sí. básicamente es llevarlos porque no existe la norma y ellos también están un poco maniatados porque ellos no tienen un sistema de evaluación de sistemas agroecológicos o diversos, sino que ellos ven producciones en monocultivo. Ok. Y eso para ellos pues es disruptivo también y que les tocará crear la norma si ya somos muchos. Pero desde que se haga bien y desde que no haya un riesgo sanitario, seguramente que lo van a hacer. Bueno, genial. Disney, yo creo que vamos llegando al final. No sé si quieras dar tus redes sociales por si algunas personas que están escuchando o nos escuchan después cuando quede el programa subido en YouTube, si quieren personas que te quieran comprar pie de cría o que quieran eh, ir a visitar, porque ya nos dijiste que tienes restaurante, tema turístico, que quieran ir a visitarlos a Tenemos ustedes. planes pasadía, los domingos por 50.000 pesos la gente viene a la granja, conoce los cerditos, el manejo así muy rapidito y luego almuerzan en el restaurante. Vea, pues está muy, muy bien. Tenemos planes de capacitación ya más intensivos, donde se les da toda la charla, si quieren personalizada, mediodía, bueno.
No, Y claro que sí, mis redes sociales son @cnganaderos, C de centro, N de negocio, CN Ganaderos. CN @CN Ganaderos. Ganaderos en Instagram, que es el que más respondo, pero también está Facebook, está el Centro de Negocios Ganaderos. Bueno, estamos como en todas las redes, en YouTube estamos como Centro de Negocios Ganaderos, ahí subimos videitos un poco más largos y nos gusta enseñar porque creo que nosotros no queremos abarcar un mercado completo, sino que ya con lo que tenemos estamos contentos y no estamos buscando crecer mucho. La verdad, ahora lo que queremos es disfrutar, estar más tranquilos, involucrar a los hijos que ya están involucrados en todo el proceso. Y pues que nos copien bien, porque Sí, a veces la gente copia por pedazos y copia mal y entonces después se decepcionan. Y sí. a nosotros nos ha costado mucho llegar a negocios que sean rentables económica, social y ambientalmente. No, genial. Felicitaciones por ese modelo de negocio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y No, ojalá con te mucho podamos gusto. invitar nuevamente porque yo creo que, insisto, hay muchas otras cosas, pues yo viendo en tus redes sociales muchas otras cosas del proyecto de ustedes que nos pueden servir acá. No, Claro nada, que sí, te mando un con mucho abrazo gusto. y mil gracias, en serio. Gracias Andrés por todas esas valiosas preguntas porque hizo más amena la charla. Gracias a todos. Bueno, no, gracias a Andrés, gracias a Jacobo, las otras personas que se conectaron y nada, un abrazo, saludos, que estén muy bien. Gracias. Bueno, Chao, chao. chao, chao. Bueno, este fue el programa de hoy de Crónicas Agropecuarias, Disney Vaquero Umaña de CNG, Centro de Negocios Agropecuarios. Yo me desconecto y ya volvemos en un rato con Rocking All the Time con Luigi Marchesi. Ya venimos.